Buenas noches, les saluda el profesor Mauricio Cajina. Vamos a explicar ahora un poquito de presión, un poquito de el principio de Bernoulli y también presión hidrostática para terminar el cuatrimestre, ¿verdad? Bien, la presión es el resultado de la fuerza sobre el aire. La presión está presente en todos los momentos de la vida diaria. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona común, corriente, un muchacho, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Que se encuentra en el patio de su casa, recibe una presión del medio ambiente que se conoce como una presión de una atmósfera. Una atmósfera. Una atmósfera. Todos estamos bajo esa presión. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? En el aula, en su trabajo, en su casa, etc., está recibiendo una presión de una atmósfera. La presión puede variar de acuerdo a otras condiciones, ¿verdad? Si está haciendo mucha temperatura, ¿verdad? Si está la temperatura muy alta, como aquí en estos últimos días que la temperatura está altísima, entonces la gente acostumbra a decir que se siente una presión terrible, ¿verdad? Si está fresco, la gente dice que no se siente presionada. Esa es la presión. Una atmósfera, muchachos, tienen que recordarlo, ustedes lo tienen en sus datos, es el equivalente de 100 o 1300 pascales. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Lógico es de que también nosotros lo asociamos el término de presión con elementos propios de la vida real. Por ejemplo, una mesa, un refrigerador que está haciendo una presión sobre el piso, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un refrigerador por acá que está cargado de alimentos, ¿verdad? Entonces el área que involucra ese refrigerador, ¿verdad? Que es un área cuadrada, más el peso, ¿verdad? El peso del objeto va a ejercer sobre esa área una presión. Esa presión es el resultado de la fuerza sobre el área. En este caso, la fuerza sería el peso. Ustedes tienen que recordar también que el peso, nosotros lo hemos escrito con W, es igual a la masa por la gravedad. O sea, si usted quiere conocer el peso es igual a la masa por la gravedad. Ya también recapitulamos de que una atmósfera es 100.300 pascales, etc. Y hay otro fenómeno más, por ejemplo, la presión hidrostática. La presión hidrostática también tiene que ver mucho, ¿verdad? No es lo mismo nadar en una alberca, en una piscina, en la superficie, que una persona ande nadando, ¿verdad? En la profundidad. Vamos a suponer que aquí está a unos 4 metros. ¿Se imaginan ustedes la presión que esta persona que anda nadando por aquí en una piscina de profundidad 4 metros, qué clase de presión es la que recibe por todos lados de su cuerpo? Al punto de que hay personas de que a ciertas profundidades pierden el conocimiento. Entonces es una presión enorme, es una presión enorme, ¿verdad? Toda la masa de agua presionando el cuerpo de esa persona. Entonces la presión hidrostática tiene que ver con la densidad del material. En el documento le pusimos densidad por la gravedad, por la profundidad, por la altura. En algunos documentos esto es densidad por gravedad, por altura. Entonces tiene que ver todos esos elementos. Esa densidad es la densidad del líquido donde está sumergido, porque esta es una piscina con agua, entonces el agua tiene una densidad. Si fuera un estanque de alcohol sería otra densidad, si fuera aceite, otra densidad. Cada material tiene su propia densidad. Entonces la fuerza es igual a la fuerza sobre el área. Este triangulito te permite recordar cómo despejar esa formulita. Es una formulita súper sencilla. Si usted quiere conocer el peso, la presión, perdón, es fuerza sobre área. Si usted quiere conocer la fuerza, es presión por área. Si usted quiere conocer el área, es fuerza sobre presión, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos preparado aquí estos dos ejemplitos, ¿verdad? Disculpen que tenga muy poco espacio en mi pizarra, ¿verdad? No tengo una super pizarra, pero bueno, aquí estamos con toda la voluntad del mundo. Una joven de 45 kilogramos utiliza zapatos de pincho, esos que le dicen ustedes de tacón, y su tacón tiene un área chiquitita, 0.4 veces 0, 12.56 metros cuadrados, un área muy pequeña.
determina la presión que ejerce al pisar al novio. Entonces vamos a sacar los datos y vamos a comparar el asunto de las presiones. Entonces aquí la masa de la persona es de 45 kilogramos. El área involucrada es de 0.4 veces 0, 1256 metros cuadrados. Nos piden calcular la presión que ejerce al pisar al novio. Seguro lo miró con otra novia y decidió darle un machucón, ¿verdad? Entonces venimos a la fórmula. Presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero tenemos un clavo, solo conocemos la masa. Como conocemos la masa, no conocemos la fuerza. En este caso la fuerza que se va a ejercer va a ser por el peso W. Entonces hay que calcular el peso de la joven. La joven tiene una masa y esa masa se va a multiplicar por la gravedad. Recuerden que la gravedad, ¿cuánto es? Perfecto. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso de la joven es la masa, que son los 45 kilogramos, por la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso, ¿verdad? Tome su calculadora, multiplique 45 por 9.8 y eso le da 441 newton de peso. 441 newton de peso. Ahora sí puede calcular la presión. Entonces la presión es igual a esos 441 newton, que es lo que pesa la muchacha, sobre el área del tacón del zapato, que es 0.4 veces 0, 1256 metros cuadrados. Cuando usted multiplique, divida, usted va a dividir 441 entre 0.4 ceros, 125, 6. Y eso le da una astronómica presión de 3511 1464. 1464.97, ¿verdad? Newton sobre metros cuadrados. ¿Se imaginan esa presión? Una presión enorme, ¿verdad? Estamos hablando de 35.111.464 newton sobre metro cuadrado. Le dolió el alma al muchacho. Este pisotón, ¿verdad? Un pisotón de esos con una puntita de esa finita es terrible. Ahora vamos, el muchacho se la quiere devolver. Entonces, el muchacho, el novio de la muchacha anterior, tiene una masa de 80 kilogramos. Como ya sabemos que vamos a trabajar con el peso, usted va a tomar los 80 kilogramos y lo va a multiplicar por 9.8. Por 9.8. Eso le va a dar 784 newton, que es el peso del muchacho. La masa es 80, pero el peso es 784, que pasó a ser la fuerza. El área de zapato del muchacho, ¿verdad? Como anda unos tenis, unos deportivos, es 0.00529 metros cuadrados. Y le piden calcular la presión. Vamos a ver cuál duele más. Entonces la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. La presión que va a ejercer el novio al machucar, al darle un pisotón a la novia, va a ser de 784 newton entre 0.00529 metros cuadrados. Toma su calculadora, ¿verdad? 784 entre 0.00529 metros cuadrados, y eso le da 148.204. Por lo tanto, la presión es 148.204. Pueden comprobarlo con su calculadora. Punto 15 newton sobre metros cuadrados. Recuerden que newton sobre metros cuadrados son pascales. Usted puede poner newton sobre metros cuadrados o pascales. Ahora comparemos el pisotón de la muchacha, que pesa menos, pesa 45 kilos, tiene una masa de 45 kilos, y que su peso pues se hace más pequeño, 441, sobre un área muy chiquita le da semejante presión. En cambio el joven tiene una masa de 80 kilogramos y su peso se traduce a 384 newton, y el dolor causado es una cifra mucho menor que la cifra del pisotón de la muchacha. Quiere decir que aquí
El fenómeno físico que manda en la presión es el área. Si el área es muy chiquita, si el área es muy pequeña, la presión va a ser altísima. Por eso las agujas de las jeringas tienen un área muy pequeñita para que con poquito esfuerzo logren entrar en la piel de las personas que son inyectadas. Bien.